Una velada con un desconocido. La monótona melodía de la lluvia se entrelazaba con el rugido del motor, creando una sinfonía de soledad. Catalina Oreamuno estaba sentada junto a la ventana, mirando sin sentido el paisaje borroso tras el cristal. Sus dedos apretaban mecánicamente un pequeño colgante de plata, un regalo que por costumbre no se había quitado incluso después de todo lo ocurrido. El teléfono vibró en su bolsillo, por tercera vez en la última hora. Catalina sabía, sin mirar, quién era. Sebastián Villafaña. Un nombre que hace apenas 10 días le provocaba una ola de calidez, ahora solo le causaba un dolor sordo y punzante bajo las costillas. Deslizó el dedo por la pantalla, abriendo el mensaje. Por favor, hablemos. Puedo explicarlo todo. Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Explicar? ¿Qué exactamente podía explicar? ¿Por qué le juraba amor mientras la traicionaba con una sonrisa en el rostro? Catalina apagó el teléfono y lo guardó en su bolso. Sus padres la esperaban en la capital, los estáticos y correctos Dolores y Fernando Iñiguez, que nunca habían aprobado sus elecciones. Bailarina no es una profesión, un actor no es un marido, te lo dijimos. Estas frases la habían perseguido durante toda su vida consciente. Y ahora tenía que volver a ellos con la cabeza agachada, reconociendo silenciosamente que tenían razón. Un repentino tirón sacó a Catalina de su estupor. El autobús se sacudió varias veces y comenzó a reducir la velocidad antes de detenerse definitivamente en el arcén de la carretera. Estimados pasajeros, resonó la voz ronca del conductor a través del altavoz. Pido disculpas, pero hemos tenido problemas técnicos. Por favor, abandonen el autobús. Catalina se levantó lentamente de su asiento, se puso el abrigo color burdeos oscuro y, tomando su bolso, se dirigió a la salida. El aire frío le pinchó la cara cuando pisó el asfalto húmedo. Estaban en las afueras de un pequeño pueblo. Casas bajas y grises con techos de tejas, calles mojadas por la lluvia, escasos transeúntes bajo paraguas, todo el paisaje parecía una acuarela sobre la que alguien había derramado agua. El conductor, un hombre fornido con canas en las sienes, salió de debajo del capó con expresión preocupada. Necesito revisar el motor, anunció, limpiándose las manos con un trapo. Esto puede llevar tiempo. Estamos en la ciudad de Tandil. Pueden dar un paseo, encontrar una cafetería, entrar en calor. Les avisaré cuando todo esté listo. Los pasajeros refunfuñaron con descontento, pero no había nada que hacer. Catalina miró a su alrededor y notó una pequeña plaza a un par de manzanas de distancia. A través de la cortina de lluvia, se podía ver el letrero de una cafetería con una cálida luz en las ventanas. Decidiendo que era mejor que quedarse bajo la llovizna, se dirigió hacia allí. Sonó la campanilla sobre la puerta cuando Catalina entró en el local. Dentro olía a repostería fresca, café y canela, aromas que normalmente se asociaban con el hogar y la comodidad, pero que ahora solo subrayaban su soledad entre extraños. Catalina se quitó el abrigo, sacudió las gotas de lluvia y se sentó en la barra. Nadie apareció detrás de ella, y ya estaba a punto de llamar al personal cuando un hombre salió del almacén. Tenía unos 33 años, quizás un poco más. Alto, con pelo oscuro ligeramente despeinado y profundos ojos marrones, en los que se leía algo que resonó instantáneamente en Catalina, una tristeza oculta, como brasas ardiendo de una hoguera hace tiempo apagada. Se movía con esa gracia especial que revelaba un buen dominio de su cuerpo, una cualidad que Catalina, como profesora de baile, siempre notaba en las personas. Buenas tardes, dijo, y su voz resultó ser profunda, con una ligera ronquera. ¿En qué puedo ayudarle? Un café, por favor, respondió Catalina, tratando de calentar sus manos frías. ¿Cuál prefiere? El más fuerte que tenga, sonrió débilmente. Ha sido un día difícil. El hombre asintió con comprensión en su mirada y comenzó a preparar la bebida. Sus movimientos eran precisos y practicados, casi hipnóticos. ¿De paso por nuestra zona? Preguntó, sin dejar de trabajar. Nuestro autobús se averió. El conductor dijo que lo arreglaría pronto, respondió Catalina, observando sus manos. Néstor siempre dice eso, dijo el barista con una ligera sonrisa. Pero generalmente, pronto, para él significa no menos de 3 o 4 horas. ¿Lo conoce? A veces viene a tomar café, colocó ante ella una taza de bebida humeante. Matías Bonaventura. Este es mi establecimiento. Catalina Oreamuno, se presentó ella, dando un sorbo. Impresionante, se le escapó involuntariamente. Receta secreta de mi padre, sonrió Matías. Me traspasó la cafetería hace 5 años, poco antes de morir. Dijo que lo único importante en la vida es encontrar algo que ames y una persona con quien puedas compartirlo. En sus palabras sonó la misma tristeza oculta que Catalina había notado en sus ojos.
¿Lo has encontrado?, preguntó ella, sorprendiéndose de su propia franqueza. El trabajo, sí, abarcó con un gesto el espacio de la cafetería. En cuanto a la persona, aún no ha funcionado. En ese momento, la campanilla sobre la puerta volvió a sonar, y un grupo de turistas empapados entró en la cafetería. Matías se disculpó y fue a atender a los nuevos clientes. Catalina lo observaba a escondidas, notando la facilidad con que se comunicaba con los clientes, su atención a los detalles, su risa silenciosa en respuesta a alguna broma. Había algo magnéticamente atractivo en este hombre, y ella se sorprendió pensando que quería conocer su historia. Cuando el flujo de clientes disminuyó, Matías volvió a la barra con una nueva taza de café para ella. «Invita a la casa», dijo, notando su mirada sorprendida. «Pareces necesitarlo». «¿Tan mal se me ve?», sonrió Catalina. «No mal. Más bien triste», dijo Matías pensativamente. «Sabes, tengo una especie de hábito profesional, leo a las personas. Después de 5 años trabajando en una cafetería, aprendes a ver cuando alguien está simplemente cansado y cuando lleva un peso del tamaño de una montaña sobre sus hombros. Una ruptura difícil», dijo finalmente, sorprendiéndose de compartir esto con un extraño. Matías asintió, sin mostrar excesiva curiosidad, pero en su mirada se leía una sincera compasión. ¿De alguien o hacia alguien?, preguntó, comenzando a limpiar vasos. «¿Qué, perdón? Estás viajando». La gente generalmente viaja por una de dos razones, o están huyendo de alguien, o están yendo hacia alguien. Respondió Catalina honestamente. Definitivamente de. ¿Y hacia dónde te diriges, si no es un secreto? A la capital. Con mis padres, hizo una pausa. Aunque, para ser honesta, el encuentro con ellos no me alegra especialmente. Nosotros tenemos una relación complicada. Déjame adivinar, nunca aprobaron tus elecciones. Catalina levantó la ceja sorprendida, y Matías sonrió. Perdona la familiaridad, pero parece que hemos pasado a tutearnos. Y solo estaba suponiendo. Tienes razón, asintió Catalina, aceptando inesperadamente este cambio a un tono más personal. Mi padre es exmilitar. Mi madre trabajó toda su vida como secretaria en un ministerio. Para ellos, el orden y la estabilidad son los valores supremos. ¿Y yo? ¿Y tú?, la animó suavemente Matías cuando ella se calló. Enseño tango en un estudio. No es lo que ellos consideran una profesión real. Al mencionar el tango, los ojos de Matías se iluminaron. ¿Tango? ¿En serio? ¿Te das cuenta de que estás en un país donde el tango es casi una religión? Catalina se rió involuntariamente, su primera risa sincera en días. Matías se apoyó en la barra, mostrando con toda su actitud que la conversación le interesaba. ¿Cuánto tiempo llevas enseñando? 7 años. Antes actuaba en una compañía profesional, pero una lesión en la rodilla puso fin a mi carrera. Catalina se frotó automáticamente la pierna izquierda, un viejo hábito del que nunca se había deshecho. La enseñanza resultó ser sorprendentemente agradable. Hay algo especial en ver cómo las personas se abren a través del baile. Entiendo a qué te refieres, asintió Matías. Para mí, el café es algo similar. No solo una bebida, sino una forma de conectar con la gente, darles un momento de paz. Intercambiaron miradas de entendimiento, dos personas que descubrieron inesperadamente que hablaban el mismo idioma. La conversación continuó tan naturalmente como si se conocieran desde hace años. Catalina descubrió que Matías había crecido en este pueblo, pero estudió en la capital, literatura, y soñaba con ser escritor. Regresó a casa cuando su padre enfermó y desde entonces administraba la cafetería familiar. Ella le contó sobre sus viajes con la compañía de danza, las ciudades que había visto, las personas que había conocido. Ninguno de los dos notó cómo voló el tiempo hasta que la campanilla de la puerta sonó de nuevo y un joven empapado hasta los huesos entró en la cafetería. Matías, hay un autobús que se ha averiado. El conductor dijo que no lo arreglarán hoy. Se necesita una pieza de la capital. Catalina sintió como su corazón se desplomaba. Esto significaba que tendría que buscar un lugar para pasar la noche en una ciudad desconocida. ¿Cuándo sale el siguiente autobús a la capital?, preguntó ella, dirigiéndose al mensajero de malas noticias. Solo mañana por la mañana, a las 6, respondió él con compasión. Gracias, Ramón, asintió Matías y se volvió hacia Catalina. No te preocupes. Hay un pequeño hotel en la ciudad, pero está al otro lado de Tandil. Hizo una pausa, como si dudara, luego continuó. Si quieres, puedo ofrecerte una habitación aquí. Hay un pequeño apartamento encima del café. Nada especial, pero limpio y acogedor. El primer impulso de Catalina fue rechazar, aceptar ayuda de un desconocido. Pasar la noche en su casa parecía demasiado imprudente.
Pero algo en los ojos de Matías, en su sonrisa abierta y su preocupación genuina la hizo cambiar de opinión. No puedo aceptar, comenzó ella. Por favor, interrumpió suavemente Matías. Considéralo hospitalidad argentina. Además, debo confesar que disfruto de tu compañía. En nuestra pequeña ciudad no hay mucha gente con quien se pueda hablar de literatura, arte y tango. Sus miradas se encontraron, y Catalina sintió que algo dentro de ella se movía ligeramente. Está bien, accedió ella. Pero déjame al menos pagar por el alojamiento. Ni hablar, dijo Matías firmemente. Pero si te hace sentir más cómoda, puedes invitarme a cenar. Conozco un excelente restaurante cerca de aquí. Catalina sonrió y asintió, sintiendo un extraño alivio. Necesito recoger mis cosas del autobús, dijo, levantándose. Te acompañaré. Matías se quitó el delantal y se dirigió a su joven ayudante. Ramón, ¿vigilas el café? Volveré en media hora. Catalina asintió, recogió su maleta y su bolso. Matías, a pesar de sus protestas, se ofreció a llevar la maleta. Resulta que tenemos toda una noche, dijo cuando regresaban al café. ¿Qué te gustaría ver en nuestra pequeña ciudad? Honestamente, todo lo que quieras mostrarme. De vuelta en el café, Matías la llevó al segundo piso. La habitación resultó ser pequeña pero acogedora, con una cama estrecha, cubierta con ropa de cama blanca como la nieve, una cómoda antigua y una ventana que daba a la plaza. En la mesita de noche había un jarrón de cerámica con una fresca rosa blanca. Ponte cómoda, dijo Matías, dejando la maleta junto a la cama. Por la noche salieron a la calle. La lluvia había cesado, y el aire estaba lleno de esa frescura especial que solo existe después de un aguacero. Subieron a una pequeña colina desde donde se veía toda la ciudad, las luces de las casas, las sinuosas calles y, a lo lejos, la oscura línea del horizonte. Es hermoso aquí, dijo Catalina en voz baja, mirando el panorama. Sí, asintió Matías, de pie junto a ella. Vengo aquí a menudo cuando necesito pensar, o cuando me siento demasiado encerrado entre cuatro paredes. ¿Nunca quisiste irte? Preguntó Catalina, volviéndose hacia él. ¿Volver a la capital, cumplir tu sueño de ser escritor? Matías miró pensativo a lo lejos. Quise. Especialmente los primeros 2 años después de la muerte de mi padre, hizo una pausa. Pero luego entendí que el café no es solo un negocio, no son solo paredes y una máquina de café. Es parte de nuestra historia familiar, parte de la ciudad. Se volvió hacia Catalina, y a la luz de la luna su rostro parecía a la vez joven y muy antiguo, el rostro de un hombre que lleva sobre sus hombros el peso de generaciones. ¿Y tú? ¿Nunca quisiste dejarlo todo e irte a algún lugar donde nadie conozca tu nombre, tu historia? Constantemente, respondió ella con sinceridad. Especialmente ahora. Permanecieron en silencio por un tiempo, mirando la ciudad, cada uno sumido en sus pensamientos. Luego Matías como que se sacudió y sonrió. Vamos. Quiero mostrarte algo más. La condujo colina abajo, hacia un viejo edificio con columnas. Dentro había un pequeño teatro, con gastados sillones de terciopelo y un pequeño escenario. La sala estaba vacía, solo una lámpara solitaria iluminaba el espacio. El teatro municipal, explicó Matías. Aquí vi una danza real por primera vez. Tenía 12 años, y mis padres me llevaron a ver la actuación de una compañía de gira de la capital. Bailaban tango, no ese espectáculo turístico que muestran en restaurantes caros, sino un tango verdadero, apasionado y vivo. Se acercó a un antiguo gramófono que estaba en una esquina del escenario y cuidadosamente colocó la aguja sobre el disco. La música comenzó a sonar, una melodía lenta y pegajosa, llena de una melancolía implacable y una pasión contenida. ¿Bailarás conmigo? Catalina vaciló por un momento. Pero algo en los ojos de Matías, el mismo dolor oculto que ella veía en su reflejo cada mañana, la hizo tomar su mano. Los primeros pasos fueron cautelosos, casi inseguros, 2 desconocidos intentando encontrar un ritmo común. Pero luego, como por arte de magia, sus cuerpos comenzaron a moverse en perfecta armonía. Matías resultó ser un excelente compañero, sensible a los más mínimos cambios en sus movimientos, seguro pero no dominante. Bailaron, olvidándose gradualmente de la sala vacía, del tiempo, del pasado. Cuando la melodía terminó, se detuvieron sin romper el abrazo. El corazón de Catalina latía a una velocidad frenética, y no podía entender si era por el baile o por la cercanía de Matías, por su mano en su cintura, por su respiración rozando su cabello. «Tú bailas», exhaló Matías, sin soltarla. «Tú bailas como si la música fluyera por tus venas». En su mirada se leía algo más que simple admiración. «¿Dónde aprendiste a bailar así?», preguntó ella, tratando de controlar una inesperada emoción. Matías lentamente la soltó, pero no retrocedió. «Mi abuela era bailarina», sonrió él.
En su juventud actuaba en los mejores clubes de la capital. Conoció a mi abuelo allí mismo, él tocaba el bandoneón. Ella me enseñó los fundamentos cuando tenía 15 años. Decía que un verdadero argentino debe saber hacer dos cosas, preparar un buen café y bailar tango. Catalina instintivamente tocó su mano, un gesto simple, pero de este contacto una inesperada ola de calor recorrió su cuerpo. Perdón, murmuró ella, retirando la mano. No te disculpes, Matías atrapó su palma y la apretó suavemente. A veces todos necesitamos el contacto de otra persona para sentir que no estamos solos. En sus palabras había tanta sinceridad y comprensión que a Catalina se le cortó la respiración. Se encontró con su mirada y vio en sus ojos el reflejo de su propio dolor y soledad. Vamos, dijo Matías suavemente, sin soltar su mano. Hay otro lugar que quiero mostrarte. Salieron del teatro y se dirigieron por calles tranquilas. Catalina notó que Matías aún no había soltado su mano, y ella no hizo ningún intento de retirarla. Había algo sorprendentemente correcto en este simple contacto, como si sus manos siempre hubieran sido creadas para tocarse. Pasaron por la plaza central y giraron hacia un callejón estrecho que llevaba al río. Aquí, en el muelle, ardían escasas farolas que se reflejaban en el agua oscura como estrellas difusas. A lo lejos, se veía un viejo puente de piedra que unía las dos orillas. De niño venía aquí a menudo, dijo Matías cuando se detuvieron junto al parapeto. Me sentaba en la orilla e imaginaba hacia dónde fluía este río, qué ciudades y países veía en su camino hacia el océano. Soñaba conseguirlo algún día, ver el mundo más allá de Tandil. ¿Y por qué no lo seguiste?, preguntó Catalina en voz baja. Matías miró pensativamente el agua oscura. La vida siempre hace sus ajustes a nuestros planes, ¿no es así? Hizo una pausa. Primero fueron los estudios, luego el trabajo para pagarlos, después la enfermedad de mi padre. Y luego te das cuenta de que has echado raíces, obligaciones, hábitos. Y un día despiertas y te das cuenta de que ya no es tan fácil dejarlo todo e irse. En sus palabras no había amargura, solo una tranquila aceptación del camino de la vida. ¿Y tú? Se volvió hacia Catalina. Has visto el mundo, has bailado en diferentes escenarios. ¿Qué te hizo detenerte? Catalina se apoyó en el parapeto, mirando el agua. Tenía 23 años, comenzó. Estábamos de gira por Europa con el programa Pasión de Buenos Aires. La última actuación debía ser en Milán, en el histórico Teatro La Scala, el sueño de cualquier bailarín. En el ensayo, aterricé mal después de un salto. La rodilla simplemente no aguantó. Ella se frotó maquinalmente la pierna izquierda, recordando aquel destello de dolor que lo cambió todo. 3 operaciones, 1 año de rehabilitación. Los médicos dijeron que podría caminar, incluso correr, pero la carrera profesional en la danza, eso era todo. Demasiada carga para los ligamentos reconstruidos. ¿Y qué sentiste cuando lo supiste?, preguntó Matías, y en su voz había verdadera comprensión. Vacío. Rabia. Desesperación. Catalina hizo una pausa. Y luego, un extraño alivio. Matías levantó la ceja sorprendido, y ella continuó. Nunca se lo he confesado a nadie, pero en algún lugar de mi interior, estaba cansada. Ensayos constantes, actuaciones, viajes, dietas, dolor muscular. Es una vida hermosa, pero muy cruel. Y cuando todo terminó, después de superar la primera ola de dolor, sentí que por fin podía respirar. Que tenía la oportunidad de encontrarme a mí misma más allá del escenario. ¿Y entonces apareció Sebastián?, preguntó Matías con cautela. Sí, asintió Catalina. Llegó al estudio como nuevo coreógrafo. Talentoso, guapo, seguro de sí mismo. Enamorarse de él fue tan fácil, como caer desde la altura a un agua suave. Durante 5 años creí que por fin había encontrado mi camino, mi lugar. Y entonces, se cayó, incapaz de continuar. El recuerdo de aquel día, cuando entró en la sala de ensayo después de las clases y vio a Sebastián con Adela, su mejor amiga, todavía le causaba dolor. No tienes que contarlo, dijo Matías suavemente, viendo su estado. Gracias, susurró ella, incapaz de apartar la mirada de sus ojos, en los que se reflejaban las luces de las farolas. Matías tocó suavemente su mejilla, apartando un mechón de cabello que había caído sobre su rostro. De este contacto, tan ligero y delicado, un escalofrío recorrió el cuerpo de Catalina. ¿Sabes que me ayuda cuando los recuerdos se vuelven demasiado pesados?, dijo él en voz baja. ¿Qué? Mirar las estrellas. Matías levantó la cabeza hacia el cielo. Catalina también miró hacia arriba. El cielo sobre Tandil era sorprendentemente claro, ni una nube, solo miríadas de estrellas esparcidas sobre el lienzo oscuro. Es hermoso, exhaló ella. Como tú, dijo Matías simplemente.
Catalina bajó bruscamente la cabeza y se encontró con su mirada, abierta, honesta, sin sombra de astucia. Y en ese momento, sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía, aquel muro que había construido alrededor de su corazón después de la traición de Sebastián. No sabía quién dio el primer paso, ella o él. Simplemente, en un momento estaban de pie, mirándose el uno al otro, y al siguiente sus labios se encontraron en un beso, tierno, inseguro, como si ambos temieran espantar este momento, esta repentina cercanía. Cuando finalmente se separaron, Catalina sintió un mareo, como si la tierra bajo sus pies se balanceara ligeramente. «Yo. Perdona», murmuró Matías, aunque en sus ojos no había ni sombra de arrepentimiento. «No te disculpes», respondió Catalina en voz baja, repitiendo involuntariamente sus propias palabras. A veces todos necesitamos el contacto de otra persona para sentir que no estamos solos. Matías sonrió, y en esa sonrisa había tanto calor que Catalina sintió que su corazón se saltaba a un latido. «Ya es tarde», dijo él suavemente. «Mañana tienes que levantarte temprano para tomar el autobús. ¿Quizás deberíamos volver?» Ella asintió, aunque una parte de ella quería quedarse aquí, en el paseo marítimo, bajo el cielo estrellado, para siempre. Regresaron al café, tomados de la mano y hablando de todo. Cuando volvieron, el café estaba tranquilo y vacío. Matías encendió las velas, puso agua para el té y se sentó junto a Catalina en un pequeño sofá junto a la ventana. «Cuéntame sobre tu sueño», pidió ella, mirando su perfil a la suave luz de las velas. «¿Sueño? Dijiste que querías ser escritor. ¿Sobre qué soñabas escribir?» Matías sonrió pensativo. «Sobre las personas. Sobre sus encuentros y despedidas, sobre los pequeños momentos que lo cambian todo. Sobre cómo la mirada casual de un desconocido en un café puede cambiar el destino», se volvió hacia ella. «Sobre cómo una chica de ojos tristes entra por la puerta en un día lluvioso, y de repente todo el mundo se vuelve más brillante. ¿Tú escribes ahora?», preguntó ella, tratando de controlar su emoción. «A veces», asintió él. «Principalmente tarde en la noche, cuando el café está cerrado y todo el mundo duerme. Algunos relatos se publicaron en el periódico local, uno incluso llegó a una revista literaria en la capital. Nada especial. Me gustaría leerlos», dijo Catalina sinceramente. «¿De verdad?». En su voz sonó la sorpresa. «Por supuesto. Siento que escribes igual que bailas, con alma, con comprensión». Matías la miró largamente, luego repentinamente se levantó. «Espera aquí». Desapareció tras la puerta que conducía a la parte residencial del café, y regresó unos minutos después con un cuaderno desgastado en sus manos. «Aquí», dijo, extendiéndolo hacia Catalina. «Mis últimos relatos. No son muy buenos, pero son honestos». Catalina tomó el cuaderno con cuidado, entendiendo la confianza que le estaban otorgando. «Gracias», pronunció en voz baja. «Los trataré con cuidado». Se miraban el uno al otro a la cálida luz de las velas, y en ese momento algo no dicho quedó suspendido entre ellos, la comprensión de que este encuentro casual en un día lluvioso podría convertirse en el comienzo de algo más grande, si encontraban en sí mismos el valor para arriesgarse. «Ya es tarde», dijo finalmente Matías con suavidad. «Necesitas descansar antes del viaje». Catalina asintió, aunque dentro de ella luchaban sentimientos contradictorios, el deseo de quedarse y el miedo ante lo que comenzaba a surgir entre ellos. Subieron, y en la puerta de su habitación Matías se detuvo. «Buenas noches, Catalina», dijo en voz baja. «Gracias por esta noche. Por el baile, por la conversación, por todo». «Gracias a ti», respondió ella. «Por el café, por el refugio, por mostrarme tu mundo». Catalina se acercó a la ventana. La luna iluminaba la plaza y la fuente, dando a todo un tono plateado, irreal. Desde esta altura, la ciudad parecía un decorado, hermoso, pero no real. Como esta repentina intimidad con un hombre al que conocía menos de un día. Y sin embargo, algo dentro de ella se resistía a la idea de que mañana todo esto terminaría. Que su encuentro se convertiría solo en un recuerdo, quizás hermoso, pero tan fugaz. Con estos pensamientos se acostó y, para su sorpresa, se durmió casi de inmediato. La mañana llegó demasiado rápido. Al bajar, vio a Matías preparando el desayuno. Él estaba de espaldas a ella, pero de alguna manera sintió su presencia y se dio la vuelta. «Buenos días», sonrió. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en la última semana», respondió Catalina honestamente, sentándose en la barra. El desayuno transcurrió en una atmósfera tranquila, un poco triste. Ambos entendían que su tiempo se agotaba, que la magia de este encuentro casual pronto terminaría, y la realidad volvería a imponerse. «Te acompañaré hasta la estación de autobuses», dijo Matías cuando terminaron de comer. Caminaron por las calles matutinas de Tandil,
que parecía completamente diferente a la luz del sol temprano, vivo, brillante, lleno de posibilidades. Matías llevaba su maleta, aunque Catalina intentó protestar. «Te echaré de menos», pronunció repentinamente, rompiendo el silencio. «Sé que suena ridículo. Nos conocemos desde hace menos de un día. Pero algo en ti, algo me tocó aquí», se llevó la mano al corazón. Catalina se detuvo y se volvió hacia él. «Yo también te echaré de menos», dijo en voz baja. «Y no es ridículo. A veces basta un encuentro, una conversación, un baile, para entender que una persona es especial». Matías la miraba con una mirada larga, examinadora, como intentando memorizar cada rasgo de su rostro. «Catalina», dijo finalmente con decisión. «Iré a verte. A la capital. La próxima semana. Si no te importa». El corazón de Catalina se detuvo. No esperaba esto, no esperaba que lo que había surgido entre ellos pudiera tener continuación más allá de esta pequeña ciudad, de este encuentro casual. «¿Hablas en serio?», preguntó, sin creer lo que oía. «Absolutamente», respondió Matías firmemente. «Puedo dejar el café a cargo de Ramón por un par de días. Llegaré el viernes, me quedaré el fin de semana. Si quieres verme». «Quiero», las palabras escaparon de los labios de Catalina antes de que pudiera pensarlas. «Realmente quiero». La sonrisa que iluminó el rostro de Matías fue como el amanecer, cálida, brillante, llena de promesa. Llegaron a la estación de autobuses, donde ya se reunían otros pasajeros. El autobús estaba con el motor en marcha, listo para partir. «Eso es todo», dijo Catalina, sintiendo como su corazón se encogía ante la inminente separación. «No, no es todo», contradijo Matías suavemente. «Es solo el comienzo». Él la ayudó a subir la maleta al autobús y permaneció largo tiempo en la plataforma, observando cómo ella se acomodaba junto a la ventana. Cuando llegó el momento de despedirse, Catalina sintió de repente un pánico agudo. ¿Y si él no venía? ¿Y si este encuentro quedaba solo como un hermoso recuerdo, un espejismo que se desvanecía con los primeros rayos de la realidad? Como leyendo sus pensamientos, Matías se acercó a la ventana y apoyó su palma en el cristal. «Vendré», pronunció de manera que ella pudiera leer sus labios. «Lo prometo». Catalina apoyó su palma en el cristal desde el otro lado, como intentando alcanzarlo a través de la barrera que lo separaba. «Te estaré esperando», susurró ella.